Ya. ¿Pueden silenciar los micrófonos, por favor? Que hay como interferencia. Ya, vamos a partir hoy día con la clase. Ya va quedando menos clases del curso. Hoy día va a tocar la clase de puntos de zonas de entrada segura al tronco cerebral. La próxima clase va a ser de patología de clivus y accesos. Y la última clase va a ser de far lateral. ¿Ya? En cuanto a la clase de hoy día, vamos a hablar de las zonas de entrada seguras al tronco cerebral. Y a modo de introducción, podemos ver este esquema de un libro del doctor Spessler de cirugía del tronco cerebral, en donde muestra las diferentes partes del tronco en una visión anterior y lateral y en una visión posterior. Y las zonas de entrada seguras en estos colores que se muestran en la figura. A nivel del mesencéfalo, en una cara anterior y lateral, se puede ver que en relación al tercer par y en relación al pedúnculo cerebral, está la zona mesencefálica anterior, que es una de las zonas seguras de la región anterior y lateral del mesencéfalo. Y a nivel posterior del mesencéfalo, en relación a los colículos, se puede ver que está la zona supracolicular, por sobre los colículos, intercolicular entre los colículos e infracolicular bajo los colículos como zonas seguras, al igual que la zona del triángulo braquial inferior, que es la que muestra acá la figura, y la zona que marca a nivel del surco mesencefálico lateral, que también es otra entrada segura a la parte posterior del mesencéfalo. A nivel del puente, en relación al trigémino, tenemos sobre el trigémino una zona segura llamada zona supratrigeminal, en relación, bordeando el trigémino, la zona peritrigeminal, y por más lateral y posterior al trigémino, la zona pontina lateral. Y a nivel posterior, ya hacia el piso del cuarto ventrículo, vamos a tener una zona segura que va a ser el surco mediano, también una región que es la región paramediana supracolicular y también la paramediana infracolicular acá, y otra que es la zona del triángulo suprafobia, que también es una zona segura al puente, en su región posterior. En la parte anterior y lateral, a nivel del bulbo, vamos a tener en relación a la oliva, la zona olivar, y también más lateral, una zona segura que se llama surco anterolateral. A nivel posterior del bulbo raquídeo tenemos la zona medular lateral, el surco intermediano posterior, el surco posterior y lateral y el surco mediano posterior. Todas esas son zonas seguras que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Este es un esquema de un corte cadavérico del doctor Ferechadat, neurocirujano de Sao Paulo, vascular, anatomista, el cual básicamente quiero mostrarle en esta foto en la región del mesencéfalo, la típica Mickey Mouse, como algunos lo conocen, y básicamente se puede dividir el mesencéfalo en dos partes desde el acueducto cerebral, y se puede decir que del acueducto cerebral hacia anterior, hacia la sustancia negra, se llama tegmento mesencefálico, y del acueducto cerebral hacia posterior va a estar el tectum mesencefálico o la lámina cuadrigeminal. A su vez, el pedúnculo cerebral que está acá donde muestra esta flecha, va a estar dividido por la sustancia negra, la cual está limitada hacia medial por el surco interpeduncular, donde está el origen aparente del tercer par, y hacia lateral por el surco mesencefálico lateral, que es una de las zonas de entrada segura al mesencéfalo, y que está en estrecha relación con el cuerpo geniculado medial, el que se ve acá. En cuanto a los diferentes accesos quirúrgicos para poder llegar a estas zonas que estábamos describiendo como zonas de entrada segura al mesencéfalo, se encuentra el órbito cigomático, que cada vez se hace menos, el perional, el mini supraorbitario, el transiliar, el subtemporal y algunos subtemporales extendidos como el transtentorial, que es un subtemporal pero extendiendo una apertura al tentorio. También un abordaje supracerebeloso infratentorial y un abordaje supracerebeloso infratentorial extremo lateral, que lo vamos a ver más adelante. Pero en resumen, este esquema es básicamente para mostrarle que con todos estos abordajes se pueden llegar a todas estas zonas seguras mesencefálicas que comentaba anteriormente. La zona interpeduncular, la zona mesencefálica anterior, la zona triangular braquial inferior, la supracolicular, la intercolicular, la infracolicular, la zona del surco mesencefálico lateral también.
Acá un corte anatómico a nivel del pedúnculo cerebral, que es donde muestra las zonas seguras de entrada que dijimos anteriormente para el mesencéfalo. Aquí está la zona interpeduncular en el origen aparente del tercer par, la zona mesencefálica anterior, la región intercolicular entre los colículos. Otro corte, una visión anterior, en donde podemos ver que cercano al origen aparente del tercer par en relación con el pedúnculo cerebral, en general se dice que aproximadamente las 3/5 partes del pedúnculo cerebral se va a demarcar esta zona, que es esta zona mesencefálica anterior, que va a ser un punto de entrada seguro para abordar la cara anterior y lateral del mesencéfalo. Obviamente, en una cirugía, uno no se va a confiar en tener estrictamente esta característica anatómica, sino que también va a ser un monitoreo intraoperatorio en relación a esta zona para ver por dónde uno va a hacer la corticotomía, ¿cierto? Pero es importante que sepan que uno siguiendo el tercer par hacia su origen aparente, teniendo la relación de las 3/5 partes del pedúnculo cerebral, va a poder estar cerca de esta zona que es la zona mesencefálica anterior como zona segura a la cara anterior y lateral del mesencéfalo. En esta visión anterior y lateral, nuevamente enfatizar en la zona segura del mesencéfalo, como la zona supracolicular por sobre los colículos, la zona intercolicular entre medio de los colículos, la zona infracolicular bajo los colículos, la zona triangular braquial inferior, la zona mesencefálica lateral, como zonas seguras al mesencéfalo, tanto en su región posterior como en su región anterior y lateral. Acordémonos que el colículo superior tiene que ver con el tema ocular, movimientos sacádicos oculares, y el colículo inferior tiene que ver con la audición. Y la estrecha relación que tiene el surco mesencefálico lateral con el cuerpo geniculado medial, como se ve acá en la figura. Otro corte cadavérico es una visión anterior, se ven los cuerpos mamilares, se ve el lápex de la basilar. Acá está el tercer par de un lado, el tercer par del otro lado. Si tenemos el tercer par acá, esta es una visión anterior, y tenemos una arteria que está por sobre el tercer par. Si recuerda la clase de vascular, sabemos que esta El arteria que pedo. está sobre el tercer par va a ser el P2 en su segmento P2A. Por lo tanto, si estamos en el segmento P2A, vamos a estar a nivel de la cisterna crural. Y si estamos en el segmento P2A, vamos a seguir más hacia la cisterna, hacia el surco mesencefálico lateral. Después del surco mesencefálico lateral, vamos a pasar al segmento P2P. Si tenemos una arteria por sobre el tercer par, sabemos que es P2A. Si tenemos una arteria bajo el tercer par, sabemos que es la arteria cerebelosa superior, ¿cierto? Entonces, siguiendo el tercer par hacia su origen aparente en el surco interpeduncular, más o menos las 3/5 partes del mesencéfalo, vamos a tener esta zona mesencefálica anterior, que es una zona segura de entrada. Por lo tanto, en una visión intraoperatoria, nosotros vamos a estar siguiendo el tercer par hacia su origen aparente, vamos a llegar al mesencéfalo, y con un monitoreo intraoperatorio vamos a estar monitorizando esta zona para ver cuál es la zona que no tenga un tracto córtico-espinal, y la que no tenga tracto córtico-espinal va a ser probablemente la zona mesencefálica anterior, en donde vamos a empezar a hacer la corticotomía. Otra zona segura es la zona interpeduncular, entre los pedúnculos cerebrales. Siempre se puede hacer la corticotomía, siempre teniendo cuidado de no lesionar algunas perforantes, ya que aquí está cercano al ápex de la arteria basilar. Una visión intraoperatoria en un abordaje orbitocigomático. Se ve acá el nervio óptico. Sabemos que el nervio óptico, como hemos dicho en las diversas diferentes clases que hemos tenido, inferior y lateral del nervio óptico, que el nervio óptico es un marcador supratentorial de todas las estructuras neurovasculares. Sabemos que inferior y lateral al nervio óptico va a estar la carótida. Por lo tanto, si marcamos nervio óptico, sabemos que hacia lateral va a estar la carótida, hacia lateral e inferior. Y sabemos que si está la carótida acá, hacia inferior y lateral va a estar el tercer par. Si está el tercer par acá, y esto es una visión quirúrgica, por lo tanto lo estamos viendo acá hacia anterior y hacia atrás del tercer par hacia posterior. Sabemos que si hay una arteria que pasa por debajo del tercer par es la arteria cerebelosa superior, y si hay una arteria que pasa por sobre el tercer par, sabemos que es la arteria cerebral posterior en su segmento P2, P2A. Por lo tanto, si estamos en el segmento P2A, estamos a nivel del pedúnculo cerebral, porque estamos a nivel de la cisterna crural. Entonces, como dije anteriormente, siguiendo el tercer par hacia su origen aparente en el surco interpeduncular, vamos a poder delimitarlo y vamos a tener una relación con las 3/5 partes a nivel del mesencéfalo. Vamos a poder hacer una línea imaginaria, vamos a monitorizar en esta parte, donde no haya alteración en el nivel del tracto córtico-espinal, en la parte motora.
vamos a hacer una corticotomía y vamos a estar más o menos en la zona mesencefálica anterior, que es una de las zonas seguras para la región anterior y lateral del mesencéfalo. Este esquema es un abordaje subtemporal del lado izquierdo, un paciente obviamente en decúbito supino, lateralizado hacia la derecha. Acá se ve el zigoma, se hace una plaqueta bien basal exponiendo el zigoma. Acá hay una apertura dural hacia el zigoma. Un retractor se pone sobre el lóbulo temporal. Estos accesos es mejor hacerlo con un drenaje espinal para disminuir la retracción hacia el lóbulo temporal y evitar contusiones. Acá estamos viendo el borde del tentorio y alguna capa aracnoidal. Se abre la capa aracnoidal y vamos a tener esta imagen, donde está el mesencéfalo, está el tercer par, está la arteria cerebral posterior, ya que está por sobre el tercer par, entonces su segmento P2A. Está la arteria coroidea posteromedial, porque sabemos que es rama de la arteria cerebral posterior. Está la arteria comunicante posterior, que se va a unir con el segmento P1, ¿cierto? Y está la carótida supraclinoidea. Continuando con la disección, vamos a retraer, vamos a encontrar mesencéfalo, vamos a retraer la arteria cerebral posterior, vamos a ubicar el tercer par, y en relación del tercer par con el mesencéfalo en sus 3/5 partes, vamos a encontrar más o menos esta zona mesencefálica anterior como zona de entrada segura. El abordaje subtemporal transtentorial es el que está a la derecha, que es abrir el tentorio, como se ve acá en esta figura, que se divide el tentorio y nos va a permitir ver otras estructuras neurovasculares como la arteria cerebelosa superior y el cuarto par, y esto nos puede permitir un poquito más de acceso para llegar a esta zona de la zona mesencefálica anterior. El abordaje subtemporal nos va a permitir evidenciar y poder trabajar en esta región que nos muestra esta figura. El abordaje subtemporal nos va a permitir abordar esta región del mesencéfalo. El abordaje con extensión transtentorial subtemporal, vamos a ganar todo este espacio hacia el puente, y si sumamos una petrosectomía anterior, un abordaje Kawase, vamos a tener mayor visibilidad hacia la región peritrigeminal. Entonces, obviamente, mientras nos extendemos nuestro abordaje, más vamos a ver y más campo vamos a tener. El abordaje supracerebeloso infratentorial extremo lateral se puede realizar de dos maneras en cuanto a la posición. Una posición semisentado, que acá en el hospital no la hacemos por un tema de materiales, de insumos. Hay que tener un cabezal especial, hay que tener una cama especial, hay que tener un anestesista capacitado para cirugía semisentada. Hay que tener una ecografía transesofágica idealmente, y todas esas cosas no la tenemos, así que nosotros ocupamos más el abordaje 3/4 prono, el abordaje parbench, ¿cierto? Como el que se ve acá en la figura en B. Acá entonces tenemos acá hacemos una incisión retroauricular, se puede ver el paso del seno transverso al seno sigmoide, algunas venas puentes. Profundizando en la inspección con microscopio, vamos a ver el tentorio por debajo, vamos a ver el colículo inferior, y cercano al colículo inferior, la zona del triángulo braquial inferior que hemos visto en los esquemas anteriores. Otra visión magnificada para permitir ver lo mismo que estábamos viendo antes, el paso del seno transverso al seno sigmoide, el tentorio, la arteria cerebelosa superior, retrayendo la arteria cerebelosa superior, el cuarto par, vamos a encontrar el surco mesencefálico lateral como zona de entrada segura a la cara anterior y lateral del mesencéfalo mediante un abordaje supracerebeloso infratentorial, como se muestra acá en esta figura. Este esquema en color con estas líneas intermitentes, se puede ver todo lo que nos permite tener este abordaje, toda la visión que nos permite tener. Entonces, como pueden ver, aquí está el cuarto par, aquí está el cuarto par, que se retrae básicamente con un disector, con un bipolar. Se retrae también la arteria cerebelosa superiores y nos permite ubicar esta zona que es del surco mesencefálico lateral, donde también hay una vena, que es la vena mesencefálica lateral, que nos va a marcar que estamos ubicados en este surco. Obviamente todo esto es con monitoreo intraoperatorio siempre. Acá un caso clínico de una mujer de 44 años con una hemiparesia izquierda y un tercer par del lado derecho, por tanto síndrome alterno. Se sospecha lesión de tronco cerebral. Se hace una resonancia, que es la que muestra en la figura, que se hace el diagnóstico imaginológico de una lesión cavernomatosa mesencefálica lateral del lado derecho.
Y esa imagen en la flecha en verde, esta flecha larga, es básicamente la visión que uno tiene al acceder a este acceso que mostré anteriormente, que es el acceso supracerebeloso infratentorial extremo lateral. Imágenes intraoperatorias de esa cirugía. Acá nos estamos saltando el paso del seno transverso al seno sigmoide, que es la que vimos en la figura anterior. Acá ya se ve el tentorio, se ve la arteria cerebelosa superior que se veía antes, el cuarto par que se veía antes, y aquí el surco mesencefálico lateral, dando una zona segura a la porción posterior y lateral, perdón, anterior y lateral del mesencéfalo, como zona segura de entrada al mesencéfalo. Se retrae la arteria cerebelosa superior y el cuarto par, como se ve en esta imagen, en la letra K, y se accede mediante una corticotomía, obviamente todo con neuromonitorio intraoperatorio, para resecar el cavernoma. Y en esta imagen postoperatoria se ve que la resección fue completa sin daño asociado. Esta otra imagen cadavérica, pero ahora de otro tipo de acceso, un acceso supracerebeloso infratentorial mediano, con un abordaje occipital en línea media, con una incisión como la que ustedes pueden haber visto alguna vez en una descompresiva de fosa posterior, una incisión lineal desde C2, C3, por la línea media, hasta unos 2 a 3 centímetros sobre el occipucio, pero en este caso, a diferencia de la craniotomía suboccipital, que es bajo el ilion, acá es sobre el ilion para exponer el seno transverso también. Se hace la plaqueta, la craniotomía, y vamos a tener esta visión con esta confluencia de venas, la vena basal, la vena occipital interna, la vena cerebral interna, la vena de Galeno, para exponer toda esta región de la glándula pineal, ¿cierto? El tentorio por acá, la arteria cerebral posterior por acá. Exponiendo esto y secando, se va a exponer mucho mejor la glándula pineal, repito, las mismas venas, este complejo de venas basales, vena cerebral interna, vena de la fisura cerebelo-medular, mesencefálica, perdón, vena basal de Rosenthal, vena cerebral venas occipitales internas, y en la confluencia hacia la vena de Galeno. Es una zona rica en el sistema venoso que es muy importante conservarla. Continuando con la microdisección, nos va a permitir llegar hacia el tectum mesencefálico. Recordemos que del acueducto hacia posterior está el tectum mesencefálico, en donde están relacionados con la lámina cuadrigeminal, con los colículos inferiores y superiores. Acuérdense que acá estaba caudal, acá estaba craneal. Entre los colículos tenemos la región intercolicular, bajo el colículo inferior la zona infracolicular, sobre el colículo superior la zona supracolicular, y acá la glándula pineal, como mostramos en la figura anterior, ¿cierto? Las cerebrales anteriores, acá el tentorio, la zona del triángulo braquial inferior también. Entonces tenemos varias zonas seguras para acceder a la cara posterior del mesencéfalo, como las que estamos mostrando en esta figura. Región supracolicular, intercolicular, infracolicular, zona del triángulo braquial inferior. Mediante un abordaje supracerebeloso infratentorial de línea media. En cuanto al puente, podemos ver, perdón, de nuevo el esquema que mostraba anteriormente. Ahora, a nivel del puente, vamos a estar en relación al trigémino, por sobre el trigémino una zona segura, la zona supratrigeminal, en relación al trigémino la zona peritrigeminal, más por lateral, en la cara anterior y lateral del puente, la zona pontina lateral. En su región posterior, vamos a ver más adelante el surco mediano, la región paramediana supracolicular, paramediana infracolicular, y la zona del triángulo suprafobia, que es el que se ve en este esquema. Antes, para terminar lo anterior, la zona perioculomotora es lo mismo que la mesencefálica anterior. La zona perioculomotora. ¿A qué te refieres? Sí. con una zona de entrada segura, que lo describía Concepción Campero, que es perioculomotora. O sea, pueden haber más de una descripción, pero si es perioculomotora es porque está en relación al tercer par, por lo tanto se debe referir a la región interpeduncular, que también está cercana al tercer par, porque en la zona interpeduncular está el origen aparente del tercer par, y también a la zona mesencefálica anterior, porque está por lateral al tercer par, en cercanía a las 3/5 partes del pedúnculo cerebral. Así que si él se refiere a la región perioculomotora, se está refiriendo a la zona segura interpeduncular y a la zona segura mesencefálica anterior. Ah, ya, perfecto. Gracias.
Como decía, a nivel del puente, vamos a también tener accesos seguros. En este caso va a ser un abordaje subtemporal transtentorial, una petrosectomía anterior de base, un acceso telovelar, un acceso retrosigmoidio y un acceso retrolaberíntico. En general, se trata de no elegir la vía subtemporal porque existe un mayor riesgo a dañar la vena de la B. Por lo tanto, generalmente se prefieren otras zonas. Por ejemplo, a nivel del mesencéfalo, un abordaje tironal o un abordaje supracerebeloso infratentorial. Y acá, a nivel pontino, un abordaje telovelar o un abordaje retrosigmoidio o un caguace. Pero en general, el subtemporal no es el que más se elige. Repitiendo y enfatizando, los abordajes quirúrgicos a la zona de puente, como zona segura el puente, está el abordaje subtemporal, pero transtentorial, no el subtemporal solo, la petrosectomía anterior de Caguase, el abordaje telovelar suboccipital, el retrosigmoidio y el retrolaberíntico, para exponer a todas estas zonas seguras a nivel del puente que están en relación al trigémino, supratrigeminal, peritrigeminal, pontino lateral, y en la parte posterior del puente, surco mediano, región paramediana supracolicular, paramediana infracolicular y zona del triángulo suprafoide. Acá un corte anatómico a nivel del trigémino, en donde lo mismo, solamente para enfatizar la zona pontina peritrigeminal como una de las zonas seguras al puente. Otro corte cadavérico para mostrar la región posterior del puente, en las zonas seguras, como dije anteriormente, el surco mediano, la región paramediana supracolicular, paramediana infracolicular, la zona de la suprafobia. Un corte, una visión anterior y lateral para ver la zona segura supratrigeminal por sobre el trigémino, peritrigeminal en relación al trigémino y pontina lateral más posterior y lateral en la cara anterior y lateral del puente. Acá... Doc, ¿sí? es que, según yo, no habrá una confusión, es que eso se denomina como suprafacial, infrafacial, la colicular arriba en los colículos. No, esta es la paramediana supracolicular, así se llama. ¿Sí? PSC en inglés, es así la describe Era como de facial, suprafacial, infrafacial. sí. No, se escribe así. Los colículos están arriba y arriba tenemos la línea intercolicular, supracolicular e infracolicular. Sí, o sea, es que el otro es la región intercolicular, supracolicular e infracolicular, pero esta región se llama paramediana supracolicular y paramediana infracolicular. Ya. Se escribe por Spessler. Puede que hayan otros nombres, pero por lo menos donde me basé en la literatura, así se describe. Okay. Pero no es que sea en relación con los colículos superiores e inferiores, sino que está en relación con el colículo facial, por eso se llama supracolicular. No sé si me explico. Tú lo estás confundiendo porque efectivamente a nivel de acá tiene los colículos superiores y los colículos inferiores, por lo tanto la zona se llama intercolicular, supracolicular e infracolicular si está por sobre, por al medio o por debajo de los colículos superiores e inferiores, a nivel del mesencéfalo. Pero a nivel del puente, como está cercano al colículo, que también se llama colículo facial, por eso se llama paramediano supracolicular y paramediano infracolicular. ¿Ya? Ya. Vale. Ya, entonces acá un abordaje retrosigmoidio que como vimos en la clase del doctor Valdés la semana pasada, hay diferentes técnicas, puede ser una línea recta, puede ser una U invertida, puede ser una incisión arciforme. Nosotros con el doctor Aladino ocupamos más la incisión arciforme retroauricular, unos 3 traveses sobre la pina y unos 2 a 3 centímetros posterior al borde lateral de la oreja, en dirección hacia la mastoide. Se hace la incisión, se hace una apertura por plano hasta llegar al cráneo y se expone esta región que es la región del astrium. ¿Alguien me podría decir cómo está formado, por qué sutura el astrium? La lambdoidea, la parietomastoidea y la occipitomastoidea. Muy bien. Entonces, aquí está justo en el astrium que nos va a permitir, va a ser un marcador, un key point, entre el paso del seno transverso al seno sigmoide, ¿cierto? Pero como vimos en la clase del doctor Valdés, que mostraba un paper muy bueno de un grupo japonés, y también un paper del doctor Rivas, en donde muestra que también hay otros tipos de ubicación para este paso del seno transverso al seno sigmoide, que
el doctor Rivas lo hace el keyhole para el keyhole inicial, para hacer el abordaje retrosigmoideo, lo hace 1 centímetro por anterior al astrion, y el grupo japonés lo hace 6.5 milímetros por anterior y 6.5 milímetros por inferior al astrion. Pero en general saber que el astrion es el que va a marcar la confluencia entre el seno transverso al seno sigmoide, por lo tanto va a ser nuestro primer keyhole, el primer sitio de trépano para ubicarlo. Se va a disecar, se va a exponer en parte el seno transverso y el seno sigmoide, con muy cuidado para no lesionarlo, y luego de eso se puede hacer o un fresaje o una craniectomía, o una craniotomía, perdón, para empezar a hacer el abordaje retrosigmoide. Acá ya se hizo la craniotomía, se expone, y acá a la derecha se sacó la dura madre, obviamente esto no es un paciente vivo, un paciente, un cadáver, se ve el seno transverso, el seno sigmoide, ¿cierto? Y el cerebelo. Con un retractor, puede ser con drenaje espinal o sin drenaje espinal para evitar para disminuir la manipulación del cerebelo. Se retrae el cerebelo y se va a ver las estructuras neurovasculares. En general, de anterior hacia más posterior, se va a ver las venas que van hacia el seno petroso superior, como la vena de la fisura cerebelo-pontina, la vena petrosa superior, yéndose hacia el seno petroso superior. Y en relación de este complejo petroso superior, se va a estar, el primer nervio que se va a ver va a ser el quinto par, el primer nervio más grueso que se va a ver, y en relación al quinto par va a estar la arteria cerebelosa superior, ¿cierto? Acá va a estar la zona supratrigeminal, porque está por sobre el trigémino que está acá. Va a estar la zona pontina lateral, porque va a estar más lateral y posterior al trigémino. Aquí se ve el complejo vestíbulo coclear, la AICA y el puente. Y acá están los pares bajos con la zona medular lateral. Aquí a la derecha se ha continuado la exposición, se ve lo mismo, la vena petrosa superior, que es la vena más cercana que va a drenar hacia el seno petroso superior, y hacia más, y su tributaria, como la vena pontina transversa y la vena de la fisura cerebelo-pontina, en dirección hacia la vena petrosa superior para dirigirse hacia el seno petroso superior en el grupo petroso superior, ¿cierto? Esto es lo que comentaba el doctor Valdés, que tenía dudas, Juan Carlos, quizá ahora lo pues te puede quedar un poquito más claro, que el doctor Valdés lo que quería explicar la vez pasada es que obviamente lo ideal es nunca coagular nada, pero si es que existe un riesgo de ruptura, o si es que hay que sacrificarlo por un tema de tener mayor visibilidad, no hay que sacrificar la arteria cercana al seno petroso superior, como muestra como estoy mostrando la flecha, sino que hay que elegir más distal hacia el seno petroso superior, por acá, a esta altura, ya que por acá no va a estar la vena petrosa superior. La vena petrosa superior va a estar más cercana al seno petroso superior. Más distal van a estar sus tributarias, como la vena pontina transversa, la vena de la fisura cerebelo-pontina principalmente. Entonces, generalmente la que uno coagula, en caso necesario, es la vena de la fisura cerebelo-pontina. ¿Ya? Entonces acá está el complejo petroso superior, acá va a estar el trigémino, acá va a estar el complejo fascio vestíbulo coclear, séptimo octavo par. Acá va a estar el flóculo, también el doctor Valdés nos comentaba la relación del flóculo con el nervio facial y coclear. Va a estar el pedúnculo cerebeloso medio, los pares bajos, la pica, la AICA en relación al séptimo octavo, la SUCA en relación al trigémino, y eso, vamos a tener las zonas seguras de entradas peritrigeminales, ¿cierto? El acceso retrosigmoideo nos va a permitir ubicar todas estas zonas, que es la que está marcada en esta figura, en esta visión anterior y lateral del puente y de la médula. La zona supratrigeminal, la peritrigeminal y la zona pontino-lateral. Otro caso clínico, una mujer de 44 años que consultó por dolor de cabeza, náuseas, vómitos y unas alteraciones faciales al lado izquierdo. Y en la resonancia ante 1 nos muestra esta lesión compatible con un cavernoma a nivel del pedúnculo cerebelar medio. Y en la imagen de acá nos vamos a exponer mediante un abordaje retrosigmoideo la misma visión esquemática que habíamos visto en el cadáver anterior, en donde vamos a ver acá la raíz trigeminal, el complejo venoso que va hacia el seno petroso superior, acá un tubérculo suprameatal prominente que nos va a limitar la exposición, y más distal el complejo fascio vestíbulo coclear, con la relación con la AICA en su relación con el séptimo y el octavo, ¿cierto? Entonces, sabiendo y ubicando el quinto par craneal, como se va a ver en esta figura al lado derecho,
vamos a poder exponer las zonas seguras, más posterior y lateral el quinto par, vamos a exponer la zona pontina lateral, ¿ya? Como zona segura a la región anterior y lateral del puente. Acá está la arteria cerebelosa anterior-inferior, en relación con el séptimo y el octavo par. Acá está la vena petrosa superior, la vena del pedúnculo cerebroso medio, vena de la fisura cerebro mesencefálica, puente. Una vez ubicada esta zona pontina lateral, que es la que está acá, por posterior y lateral el quinto par, vamos a hacer una corticotomía, obviamente todo con neuromonitoreo, como he dicho anteriormente, para la resección del cavernoma, como se muestra en esta imagen. Y en el control postoperatorio, con una resección completa y sin lesiones asociadas. Otro acceso también al puente va a ser un abordaje tanto presigmoideo como retrosigmoideo, cuando uno quiere tener un mayor campo de visión ante lesiones más grandes, por ejemplo. Y esto es lo que muestra la figura, que la doctora Sánchez ya lo comentó, el acceso presigmoideo un poco en su clase de hueso temporal. Se ve el bulbo yugular, se ve el seno sigmoideo, se ve la dura madre de la fosa media, el ángulo sinodural de Citelli, acá se ve el triángulo de Trautmann. En esta imagen ya se abrió la dura madre, exponiendo, acá se ve el segmento mastoideo del facial, de nuevo el bulbo yugular, el seno sigmoideo. Con una visión más magnificada, luego de la apertura dural, nos podemos ver cuál es la visión que vamos a tener retrayendo el cerebelo. Vamos a tener el flóculo, y si tenemos flóculo, vamos a tener el complejo vestíbulo coclear. Más hacia anterior y superior vamos a tener el puente, el trigémino con el complejo venoso hacia el seno petroso superior, y la zona peritrigeminal en relación al quinto par, la zona supratrigeminal porque estamos por sobre el trigémino, y la zona pontino lateral porque estamos más posterior y lateral al trigémino. Entonces, mediante este acceso presigmoideo, retrosigmoideo, vamos a tener una buena visión para toda la zona peritrigeminal, tanto por superior, por alrededor del trigémino y por posterior y lateral. Podemos aumentar aún más la exposición haciendo una petrosectomía anterior, en donde vamos a poder ver toda la raíz trigeminal hasta la rama motora del trigémino, en donde vamos a aumentar también la exposición. Acá se ve todo el quinto par, hasta el sexto par, la verdad. Aquí está el ganglio a nivel del cajón de Meckel, la arteria cerebrosa superior, la zona peritrigeminal, ya que está el quinto par, está alrededor del trigémino, la zona supratrigeminal por superior al trigémino, como se ve acá en la figura. Otro tipo de abordaje a la cara posterior del puente, como dijimos anteriormente en el esquema, está el abordaje telovelar para el cuarto ventrículo. Acá es un cadáver, una posición semisentada, se ve la úvula, el cerebelo en su superficie suboccipital, el lóbulo biventral, las amígdalas, ¿cierto? Y a nivel del bulbo. Abriendo la tela coroidea, en un abordaje telovelar, retrayendo las amígdalas, vamos a poder ver el piso del cuarto ventrículo, que la vamos a ver en la imagen siguiente. Acá está la arteria cerebelosa, la pica, cerebrosa posterior inferior. Y en esta imagen más magnificada, vamos a poder ver el piso del cuarto ventrículo y las zonas seguras de entrada hacia el puente en su región posterior, como el surco mediano que se ve acá. Ahí se ve el acueducto cerebral, el velo medular superior, el colículo facial, estrías medulares y el óvex. ¿Ya? Entonces, una de las zonas seguras que queremos mostrar en esta imagen es el surco mediano. Con el abordaje telovelar nos va a permitir ver toda esta exposición que está demarcada en esta figura, y nos va a permitir entrar a las zonas seguras al puente en su región posterior, como el surco mediano, la región paramediana supracolicular, la región paramediana intracolicular y la zona del triángulo suprafobia. Un caso clínico relacionado, una mujer, un hombre de 19 años con dolor de cabeza, vómito, alteraciones faciales, diplopia y una hemiparesia en el brazo derecho, que se hace una resonancia y muestra esta lesión cavernomatosa pontina dorsal, que es la que se ve en esta imagen que estamos mostrando. Se realiza un abordaje en línea media, en una posición de cúbito lateral, para bench, y se hace un abordaje supracerebeloso infratentorial, un abordaje telovelar con una incisión en línea media
que dijimos que va más o menos de C2, C3 hacia, por la línea media hasta unos 2 a 3 centímetros sobre el occipucio, se abre por plano, se expone el inion, se hace una plaqueta suboccipital, se reseca la plaqueta suboccipital, como se muestra acá en la figura al lado derecho, se abre la dura madre en forma de Y, se ve esta cara suboccipital del cerebelo, se ve se expone toda la fosa romboidal abriendo la cisterna magna, se accede al piso del cuarto ventrículo, acá se puede ver el triángulo del hipogloso, el surco mediano como zona segura al puente, el colículo facial, las estrías medulares, el óvex, el triángulo vagal. Entonces acá tenemos varias zonas seguras, ¿cierto? Tanto las paramedianas supracoliculares, superiores y posteriores, y como también el surco mediano. Acá se expone el cavernoma, que es la que estaba mostrando en la resonancia, y mediante un abordaje del surco mediano se hace una resección total. Y por último, el bulbo raquídeo, nuevamente una región anterior y lateral, una de las zonas seguras en relación a la oliva, en la zona olivar, y más hacia anterior está la zona del surco anterior y lateral. En su región posterior va a estar la zona medular lateral, la zona del surco intermediano posterior, surco posterior lateral y surco mediano posterior. De los abordajes como seguros a la médula, al bulbo raquídeo, está el abordaje retrosigmoideo, el abordaje farlateral, el retrolaberíntico y el abordaje telovelar, ¿ya? Esas son las zonas seguras para la región medular. Un corte anatómico en relación al bulbo raquídeo, en donde podemos ver que en relación a la oliva hay una zona segura que es la zona olivar. Otro corte en una visión anterior y lateral y en una visión posterior, como vimos en la imagen del esquema anterior. En relación a la oliva tenemos la zona olivar, y a nivel posterior vamos a tener el surco mediano posterior, la zona medular lateral como zona segura al bulbo raquídeo. Acá un abordaje farlateral, un paciente en park bench, una incisión en herradura que vamos a ver en la última clase. Acá se expone músculo por músculo, y vamos a exponer este triángulo suboccipital, que esto es clave en el abordaje farlateral. En este triángulo suboccipital va a estar localizado la arteria vertebral con su plexo venoso, y este triángulo suboccipital va a estar limitado por el músculo oblicuo inferior, el músculo oblicuo superior y el músculo recto posterior mayor, aumentando con la disección, disecando estos músculos oblicuos y el músculo recto capitis posterior mayor, vamos a encontrar el arco posterior de C1 y la arteria vertebral con la raíz de C2. Haciendo una craniotomía suboccipital ampliada hacia el farlateral, vamos a tener esta visión, se ve el seno sigmoide, se ve el segmento B3, el segmento B2 de la arteria vertebral, ¿cierto? Acá se hizo la craniotomía más la resección del arco posterior de C1. En esta imagen ya se driló parcialmente el cóndilo occipital que estaba acá. Se driló en forma parcial, un tercio, para no lesionar el nervio hipogloso. Se ve la unión del seno transverso con el seno sigmoide, el drilaje parcial del cóndilo occipital, la arteria vertebral en su triángulo vertebral, se ve el 11º par craneal, y la cara del cerebelo. Desplazándola y exponiendo la fisura cerebelo-medular, se pueden ver obviamente los pares bajos, el 11º, el 12º, el 9º, el 10º par craneal, la arteria vertebral, la pica, y este surco que es el surco seguro para la incisión, como 6 points, como punto seguro para el bulbo, que es el surco anterolateral. Entonces, desplazando el cerebelo, tenemos todos los pares bajos, tenemos la arteria vertebral, tenemos la pica, raíces de C2, y más hacia el lateral anterior del bulbo, este surco anterolateral. Siempre con monitoreo, monitorizando todas las fibras motoras que hayan y que no haya ninguna alteración en el monitoreo para empezar a hacer la corticotomía en esta zona segura descrita. ¿Qué es lo que nos permite ver con el farlateral, que nos permite exponer esta región que está demarcada acá?
toda la región tanto pontina como vulvar. ¿Ya? Lo mismo, como zonas seguras para enfatizar, zonas seguras al bulbo en su región posterior, el surco mediano posterior, el surco intermediano posterior y el surco posterolateral. Acá lo mismo, surco posterolateral, intermediano posterior, mediano posterior. Y este video se los quise poner que me lo mandó el doctor Cristian Valdés en una de las clases que hizo para la zona EPSINSIS, si no me equivoco, de cavernomas de tronco. Es un acceso retrosigmoideo en un hombre de 34 años que presentó diplopia, paresia facial, hiperestesia facial y miparesia severa contralateral, y con este cavernoma que se ve hacia el lado derecho. Lo voy a dar play para exponer la cirugía. Acá está una visión en un abordaje retrosigmoideo. Se puede ver la arteria cerebrosa anteroinferior, el séptimo par craneal se está empezando a disecar hacia superior para ver la zona trigeminal. Se va disecando la aracnoide, se va liberando las estructuras. Acá ya se ve el séptimo y octavo, acá se ve el trigémino. Este es el monopolar que permite monitorizar todas las fibras del tracto corticoespinal para ver cuál va a ser la zona segura de entrada. ¿Ya? A nivel del mesencéfalo, acuérdense que la zona mesencefálica anterior generalmente es la que se elige. Entonces acá tenemos la zona peritrigeminal. En este caso se está eligiendo por más lateral al trigémino, la zona pontina lateral. Estamos libres de filas corticoespinales, según el monitoreo que fue el monopolar que estaba anteriormente monitorizando. Hace la corticotomía para buscar el cavernoma con un disector, empieza a buscar hasta exponer la lesión. Una vez que la expone, la empieza a disecar y con una pinza de tumor la empieza a resecar. A diferencia de los cavernomas de superficie cerebral, no hay que resecar la hemosiderina. Este es un cavernoma que sangró. En los cavernomas de tronco no se reseca la hemosiderina, pero sí la hemosiderina nos permite nos permite ver el límite de resección, ya que viendo la hemosiderina vamos a saber que estamos resecando todo el cavernoma. Por ejemplo, aquí está aspirando y eso amarillo que se ve que es hemosiderina, sabemos que ya no hay más cavernoma por ahí. Entonces le empieza a resecar, ve la hemosiderina, no la reseca la hemosiderina, pero sí la tiene como límite de resección, ya que ya sabemos que ahí ya no va a haber más cavernoma. Entonces se diseca en 360 grados, se expone toda la hemosiderina, sin resecarla, solamente resecando el cavernoma. Generalmente se dice que lo que se hace que cuando hay un cavernoma de tronco que sangra, no se opera en agudo, se espera unas 2 a 3 semanas mínimo bueno, aquí está el control operatorio, el escáner y la resonancia al lado derecho, donde hay una resección completa y sin lesiones asociadas. En general, los cavernomas de tronco se operan después de la segunda semana para que pase el edema asociado, se maneja con corticoides, se estabiliza el paciente, y se espera por lo menos 2 a 3 semanas, pero tiene que ser antes de 2 meses. Eso es lo que muestra la literatura que tiene mejor beneficio, porque después, cuando ya se pierde estos planos de hemosiderina, la resección es mucho más compleja, ya que el hematoma en sí te hace un plano para ayudarte en la resección del cavernoma. Eso. Eso, colegas. No sé si tienen alguna